Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición, por permitirnos hoy nuevamente estar reunidos a través de esta transmisión. Te damos gracias porque hoy podemos presentarnos ante ti y darte la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Hoy te pedimos, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo unigénito amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que seas tú tomando el control de nuestras vidas y de este lugar, de este tiempo, que lo ponemos a tu disposición, porque sabemos de lo importante que es el estudio de tu palabra y que a través del conocimiento de la misma venga el crecimiento y la madurez espiritual a nuestras vidas, para que nuestra relación contigo, para que lo que nosotros estamos desempeñando en tu obra, Señor, sea de bendición. Señor Jesús, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único mediador entre Dios y los hombres. Hoy, con todo nuestro corazón, te pedimos que tomes el control total de este lugar, que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad que el enemigo pretenda levantar, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Y hoy te pedimos que este tiempo consagrado, entregado a ti, en alabanza, en adoración, en una genuina búsqueda de tu consejo a través de esta palabra, tú la escribas y tú la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser. Te pedimos, Señor, que nos concedas sabiduría, entendimiento, discernimiento, para que esta palabra se haga viva en nosotros y la podamos comprender, analizar y meditar, y que a través de la revelación que venga a través de ti, Espíritu Santo de Dios, nosotros la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien hable a nuestras vidas, que uses mis labios, ya que nosotros solamente somos un vaso útil en tus manos, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, oh Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Te pido por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy va a escuchar este estudio, que tú le toques su corazón y que esta palabra, esta semilla, no importa si es pequeña o grande, no importa, tú la hagas germinar en el tiempo tuyo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, vamos a continuar el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, el cual hoy vamos a dar principio del versículo 1 al versículo número 13, para lo cual te pedimos, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, que pongamos toda nuestra atención, nuestro corazón y todo ese anhelo para poder aprender de la palabra, porque a través de los estudios bíblicos es que nosotros vamos aprendiendo y vamos conociendo más lo que es el consejo de parte de Dios a través de la Biblia. Quiero que me acompañes allí donde quiera que te encuentres. Vamos a dar lectura a estos versículos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al número 13, y dice así: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Hoy, en esta oportunidad, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, vamos acá en el capítulo número 2. Nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Este capítulo es muy profundo y por lo tanto requiere de toda nuestra atención, todo ese anhelo en el Señor, como lo mencionábamos al principio, porque es palabra profunda, la cual hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros. En el anterior capítulo, después de todo lo que hemos leído en el capítulo 1 acerca de la ascensión al cielo de parte del Señor Jesucristo, así como también la elección del sucesor de Judas Iscariote en lo que era el ministerio apostólico, hoy vamos a ver este tema acerca de la venida del Espíritu Santo. Y por lo tanto es algo muy importante para nosotros, ya que aquí nos vamos a dar cuenta lo que es una de las bases de nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y también lo que es la labor del Espíritu Santo. Y quiero que nos centremos a partir de este momento. En el versículo número 1 de este capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles nos habla claramente de la venida del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una de las 3 divinidades de parte de Dios y tiene una labor muy importante. Y por lo tanto, en este versículo número 1, cuando dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Aquí nos habla de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el cual llena a los creyentes. Recordemos que la palabra Pentecostés significa 50 y se refiere a la fiesta de las semanas. Quiero que me acompañen rápidamente porque hoy vamos a leer varios versículos para que podamos nosotros, a través de este estudio que hoy el Señor nos permite ir comprendiendo a profundidad lo que es la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 34, en los versículos 22 y 23 dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Nos damos cuenta que esta fiesta, o sea, de la cosecha de trigo y la cebada, que habla específicamente también Levítico, capítulo 23, versículo 16, el cual quiero que me acompañe rápidamente porque es muy importante a la luz de la palabra, el cual dice: hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Además, en ese día, en esa fiesta, se celebraba la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí.
Se celebraba 50 días después de la Pascua y era una de las 3 fiestas anuales en las cuales se reunían en Jerusalén. Quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, en los versículos 14 y 19, que nos habla precisamente de lo que les acabamos de mencionar, que era una de las fiestas anuales que se celebraban en Jerusalén. Éxodo capítulo 23, versículo 14 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y en el versículo 19 dice: las primicias de los primeros frutos de su tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. En Pentecostés se ofrecen las primicias. Aquí nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, el Espíritu Santo es primicia de la herencia del creyente. Quiero que me acompañe rápidamente acerca de esto para que a la luz de la palabra, como siempre lo hacemos, lo entendamos, lo comprendamos y nos demos cuenta. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 11, nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en el versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 24, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, primicia de la herencia del creyente. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí también nos damos cuenta, los que fueron añadidos en ese momento a la iglesia fueron a su vez primicias de toda cosecha de los creyentes que vendrían después. Pentecostés. Quiero que me acompañes rápidamente a Hechos capítulo número 20. En el versículo número 16 nos dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Muy importante, la fiesta de Pentecostés. Y acá el apóstol Pablo, cuando estaba en Éfeso, quería ir precisamente a la fiesta de Pentecostés que se celebraba en Jerusalén en ese tiempo. En Primera de Corintios capítulo 16, versículo 8 nos dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, lo cual confirma lo que ahorita estábamos mencionando. Entonces se encontraban reunidos, dice, y todos estaban unánimes. Lo importante del estar en comunión, del estar reunidos. Si hay algo muy hermoso, es que cuando nosotros nos reunimos, ya sea en la congregación en donde nosotros les estamos asistiendo, en donde servimos al Señor, pero cuando nosotros en algún momento nos llegamos a estar en algún lugar, es muy hermoso porque se habla de la palabra de Dios. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31 nos dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el capítulo 16, siempre de este libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 13, nos dice:
Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, nos damos cuenta del valor cuando nos reunimos. Aquí mismo, Hechos capítulo 20, versículo número 7 dice: visita de despedida de Pablo en Troas, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Miren lo importante de la reunión, y que para cuando nosotros nos reunimos para alabar a Dios, para aprender de su palabra, no importa el tiempo, porque puede ser bastante tiempo, pero no importa, cuando sea para el Señor, no debemos de escatimar esfuerzo alguno, ni mucho menos tiempo, porque si antes lo hacíamos en las cosas mundanas, principalmente aquellas que no eran correctas, cuanto más ahora para lo que es la palabra de Dios. En Primera de Corintios capítulo 11 versículo 33 nos dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Estaban unidos. Si hay algo muy importante en la vida de los creyentes, es precisamente estar en un mismo sentir, como lo es en el Señor Jesucristo, como miembros del cuerpo de Cristo, unidos. Y por lo tanto, aquí en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 12, nos dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces nos damos cuenta que una de las cosas muy importantes es la unidad, y en este versículo número 1 el Señor nos habla claramente de ello. En el versículo número 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Nos habla de un estruendo celestial. Nosotros nos damos cuenta que muchas veces, principalmente cuando hay tormentas o hay tempestades, los estruendos, ya sea por rayos o por relámpagos, se hacen sentir y se hacen ver muchas veces. Pero aquí sucede algo muy importante, un estruendo que viene del cielo. Nos habla también de eventos repentinos. Quiero que me acompañen rápidamente aquí mismo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. En el versículo número 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí nos habla cuando el Señor se le presenta a Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 26, dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eventos repentinos, cuando el Señor muchas veces envía su bendición. Y dice acá que después, como de un viento recio que soplaba, recordemos los 4 vientos de Dios. Quiero que me acompañes rápidamente al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, de los versículos 7 al 10. Y quiero que pongamos mucha atención, porque aquí habla del viento espiritual. Dice así: profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel
cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Luego, quiero que me acompañe rápidamente acá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3, versículo 8, el cual dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nos está hablando de ese viento espiritual, del Espíritu Santo, el Consolador. Quiero que me acompañes aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 17, el cual dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí mismo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 6 y 7 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén, aleluya. Luego vamos rápidamente a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de su mismo espíritu. Nos damos cuenta que vino el Espíritu Santo, y eso a los que estaban reunidos, y hoy en día nos da poder espiritual. ¿Por qué decimos esto? Aquí mismo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 33, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Miren qué hermoso. Aquí mismo nos damos cuenta en el capítulo 6, versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 1, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 nos dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 1,
Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, aleluya. El estruendo celestial, eventos repentinos, el viento espiritual que trae al Espíritu Santo y da el poder espiritual en ese momento a los que se encontraban reunidos, y hoy en día también con nosotros, los hijos y las que son hijas de Dios. En el versículo número 3 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El fuego, aquí mismo, en Hechos, capítulo 7, versículo número 30 dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y vamos a Hebreos. En Hebreos, capítulo 12, versículo 29, la palabra del Señor nos dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor, señal sobrenatural como el fuego de Dios, enviando al Espíritu Santo sobre los que se encontraban reunidos. Recordemos que el fuego es simbólico, ya que muchas veces se identifica como la presencia de Dios, o sea, Shekinah, o sea, la gloria de Dios. Lo que está escrito en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1:27. Dios es amor, Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es fuego consumidor. Nos damos cuenta, la zarza ardiendo en el llamado de Moisés, ya lo mencionamos. El fuego de la palabra de Dios. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. Juicios y pruebas. Isaías 43:2 y Daniel capítulo 3, versículo 16. Y quiero, a continuación, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, toda tu atención, porque hoy vamos a tocar, como lo dijimos en este estudio bíblico, varios versículos que nos van a servir. Estamos hablando del Espíritu Santo, cómo se presentó a los apóstoles y a los que estaban reunidos. Y ellos recibieron ese poder, fueron llenos del Espíritu Santo, ya que dice acá, como lo acabamos de leer: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Algunas funciones del Espíritu Santo. Por favor, quiero que me acompañe rápidamente a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo número 13. La palabra del Señor nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo es un medio bautismal. El Espíritu Santo es un canal de revelación divina, y quiero que me acompañe rápidamente allí. Si no lo puedes hacer, nosotros vamos a leer los versículos que vayamos mencionando para que no te cueste, y también nosotros aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos disponible. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículo 2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Vamos a Nehemías, en el capítulo número 9, versículo 30 dice: lo soportaste por muchos años,
y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Entonces, nos damos cuenta en Zacarías, vamos rápidamente, que nos habla de que el Espíritu Santo es un canal de revelación divina. Zacarías, capítulo 7, versículo número 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y vamos a San Juan, capítulo 14, versículo 17, el cual nos dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. El Espíritu Santo nos capacita. En Éxodo, capítulo número 31, versículos 2 y 3, nos dice la palabra del Señor. Nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Vamos a Jueces, capítulo número 13, versículo 25. Este es un pasaje muy conocido, pero que es necesario que lo leamos a la luz de la palabra. Jueces, capítulo 13, versículo 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, en el caso de Sansón. El Espíritu Santo, una de las labores que también tiene es que nos llena. En San Lucas, capítulo 4, versículo 1, la palabra del Señor nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo dijimos en anterior estudio bíblico. Uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en el desierto ayunando fue precisamente para ser lleno del Espíritu Santo, porque como el Señor estaba en su naturaleza humana, Él fue lleno del Espíritu Santo para poder llevar a cabo el plan de redención para la humanidad. Todos los milagros, todas las sanidades, todo lo que Él hizo fue porque estaba lleno del Espíritu Santo y no había necesidad que le dijeran a Él lo que era el hombre, porque Él lo sabía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo revelaba. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, en el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén, aleluya, gloria a Dios. El Espíritu Santo garantiza. Vamos rápidamente a 2 de Corintios 1,
22. La palabra del Señor nos dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En el capítulo 5, versículo 5, siempre de 2 de Corintios, dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 14. Nos dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y nos damos cuenta entonces que el Espíritu Santo es una garantía para nuestra vida, que todas las promesas que el Señor nos ha dado las cumplirá en el tiempo de Él. El Espíritu Santo nos guarda. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1:14, lo cual nos dice, 2 de Timoteo 1:14. Segunda de Timoteo 1:14 nos dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. El Espíritu Santo también nos ayuda. Vamos a San Juan, capítulo número 16. Rápidamente. En San Juan 14:16 nos dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. En el versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en el capítulo 16, versículo 7, siempre acá en San Juan dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Esto está escrito en San Juan capítulo 16, versículos 7 al 9. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo nos ayuda, pero también el Espíritu Santo ilumina. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 13. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo establece su morada con nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículos 9 al 14. Y dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En el capítulo 6, versículo 19, siempre de Primera de Corintios, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo que produce fruto. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo provee virtud espiritual. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y estos, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén, aleluya. En el versículo 25, siempre de aquí mismo, capítulo 5 de Gálatas, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu Santo regenera. Esto está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, en el versículo 5, y dice: respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Versículos 7 y 8, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de pecado, lo cual nos habla aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 8 al 10, y dice: cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio,
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, dice la palabra de Dios: duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El Espíritu Santo santifica. Romanos 15:16 dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 13. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis. Vamos a rectificar, amados hermanos. Estábamos leyendo Primera de Tesalonicenses, pero no, es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, nos damos cuenta cómo es de importante que el Espíritu Santo more en nosotros. El Espíritu Santo sella. Quiero que vayamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Nos dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo selecciona. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo es una fuente de comunión. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo número 13, en el versículo 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. El Espíritu Santo también es una fuente de libertad. Segunda de Corintios, capítulo número 3, versículos 17 y 18. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros,
todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. El Espíritu Santo es fuente de poder. Efesios 3:16. La palabra del Señor nos dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo es una fuente de unidad. Efesios capítulo 4, versículo número 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo es una fuente de dones espirituales, lo cual está escrito en 1 Corintios capítulo 12, de los versículos 4 al 11. El Espíritu Santo nos enseña. En San Juan capítulo 14, 26 nos lo dice en su palabra. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hechos, aquí mismo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 28, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nos damos cuenta entonces muchas de las funciones que el Espíritu Santo tiene para desarrollar en nuestras vidas. Y acá a la luz de la palabra, en la venida del Espíritu Santo, en el aposento alto, la palabra del Señor nos lo enseña. En el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mencionábamos con anterioridad cómo el Espíritu Santo, esa labor que Él desempeña, que es muy importante. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo hemos leído a través de la palabra de Dios, como a manera de ejemplo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos los apóstoles, todos los hermanos y las hermanas en Jesucristo desde inicios de la iglesia primitiva, todos los que en su momento estuvieron cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra en su ministerio antes de morir en la cruz. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fueron guiados. Entonces, si hay algo muy importante acá, que dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y quiero que me acompañes rápidamente a Efesios. Aquí mismo, a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. En el versículo número 31 de este capítulo 4 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el capítulo 7, versículo 55 de aquí mismo, de Hechos de los Apóstoles, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué hermoso, qué lindo. Miren lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, de darnos ojos espirituales, como en su momento, lo estamos leyendo acá, se lo dio a Esteban antes de morir. Capítulo 11, versículo 24 de Hechos de los Apóstoles, dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe,
y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí mismo, en el capítulo número 13, versículo 9 de Hechos, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Y en el versículo 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Miren qué hermoso, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es que nos damos cuenta de cuán importante es la llenura del Espíritu Santo. Nos habla de lenguas terrenales, o sea, de diferentes idiomas hablados. Quiero que me acompañes acerca de esto. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 46 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En el capítulo 19, versículo 6, siempre de este libro de Hechos de los Apóstoles, dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo número 12, versículo 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, nos habla de palabras espirituales. Aquí mismo, en Primera de Corintios, capítulo 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Nos habla también del testimonio, que es muy importante. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El capítulo 5, versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El testimonio es muy importante, porque a través del mismo se da la honra y la gloria a Dios de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El don de lenguas terrenales, pero también hay lenguas celestiales de un idioma desconocido que no le es dado al hombre conocer, y a veces no son interpretadas. Nos damos cuenta entonces que debemos de tomar en cuenta algo que yo quiero que pongamos mucha atención en esta oportunidad. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia única, es una fuente de poder, ya que a través de ello servimos, damos testimonio, uniéndonos cada día más al cuerpo de Cristo. Los apóstoles y los 120 llenos del Espíritu Santo, a diferencia del bautismo del Espíritu Santo, Dios añade al creyente a su cuerpo, lo cual lo hemos mencionado en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. La llenura es experiencia continua de una vida bajo la guía del Espíritu Santo, el Consolador, que cada hijo o hija de Dios estamos llamados a guardar. Se habla con denuedo la palabra de Dios. Además, la llenura del Espíritu Santo se refleja en todas las áreas de la vida y nos da sabiduría necesaria. Las lenguas fue una señal a Israel que a partir de ese momento todas las naciones gentiles también vendrían a conformar la iglesia. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el versículo número 5, después de este gran acontecimiento,
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Gracias, Joalo. Un aplauso fuerte. Dice, Nuestro amigo Joalo. de todas las naciones bajo el cielo. Nos habla de la ciudad de Jerusalén, de judíos, los cuales son descendientes de la tribu de Judá, y que también ahí se encontraban varones piadosos. En el versículo 6 dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El don de lenguas causa asombro. El estruendo de un viento recio, la multitud, la confusión, diferentes idiomas terrenales, hablados por los demás en una manera sobrenatural. El versículo 7 nos dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? El asombro por las maravillas de Dios. Recordemos que a los galileos se les consideraba en aquel tiempo como extranjeros. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos eran, por ejemplo, Galilea se localizaba al norte de Israel, junto al mar de Galilea. Los galileos tenían un acento regional y eran discriminados, menospreciados, considerados simples o corrientes y aún ignorantes. Mas sin embargo, en esta oportunidad ellos estaban hablando muchos idiomas distintos, porque recordemos que los apóstoles eran originarios de Galilea, y eso causa asombro en los que estaban presentes. En el versículo número 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Habían ahí de muchas naciones que estaban presentes, tanto de los que en ese momento habían sido llenos del Espíritu Santo y que estaban hablando en diferentes lenguas, como sin duda alguna habían algunos que eran incrédulos. Los misterios, el asombro, la incredulidad mundana. Recordemos lo que habla la palabra del Señor, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. En el versículo número 9 dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Aquí nos está hablando precisamente todo eso que causaba asombro. Lenguas o idiomas terrenales de otras naciones, hablados por judíos. Nos habla de Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Recordemos que Partia o Patros, una región histórica en el noreste de Irán, provincia aquemenida y luego de Grecia. Este nombre Partia, del idioma persa antiguo, Partaba o Partagua, significa ciudad de los partos. Allí había una comunidad judía. Y nos damos cuenta que también nos habla de Media, la raza o nación de los medos, Maidoi en idioma griego antiguo, al noroeste de Persia, al sur del mar Caspio, al este de Armenia. Estos hablaban el idioma medo, una variante del idioma iranio, rama indoeuropea. Tenía afinidad con el idioma persa antiguo. En la actualidad Media es Kurdistán, o sea, los medos son los que hoy en la actualidad son los kurdos. Nos habla también de Elam. En Génesis capítulo 10 y 22 nos habla que uno de los hijos de Sem, esta genealogía sitúa a Elam en línea descendiente semita, lo cual aparece en Jeremías capítulo 49 versículo 34, en el capítulo 51 versículo 14, que anuncia su destrucción y posterior restauración. Su capital era Susa, lo que hoy es en la República Islámica
de Irán y hablaban el idioma elamita. También aquí nos habla la palabra de Dios acerca de Mesopotamia. Mesopotamia en idioma griego antiguo, de las palabras mesos, que significa medio, y potamos, que significa río, traducido como tierra entre ríos. Esta estaba ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia abarca en su mayoría territorial a Irak y partes mínimas de Irán, Turquía y Siria en ese orden. Mesopotamia, como todos sabemos, fue el hogar de varias civilizaciones antiguas, como los acadios, los sumerios, los asirios, los caldeos, y se hablaba varios idiomas, entre ellos el arameo, así como también el sumerio y el acadio. Nos habla de Judea, esta región que se identifica con Judá junto con Galilea y Samaria. En la actualidad es una parte de Cisjordania, territorio disputado por Israel y los palestinos. Nos habla también de Capadocia. Esta estaba rodeada por Galacia y Licaonia al oeste, al este con Armenia, el Ponto al norte y con Cilicia al sur. Capadocia, región de Anatolia Central. Ahí se sabe que vivían bastantes judíos cristianos y también gentiles, siendo un lugar de refugio para los primeros cristianos y centro de mucha actividad en general. Se hablaba el idioma griego capadocio, que era una corriente del idioma griego moderno. Y también nos habla, como acá lo hemos leído, acerca del Ponto. Este era un distrito en la costa norte de Asia Menor, la cual estaba bordeada por el Mar Negro. Este nombre se designa a la región septentrional de Asia Menor. El nombre Ponto es derivado por el nombre Euxino, que es el Mar Negro. Se aplica a la región circundante en total. Y como un dato importante, en el siglo número 3 llegó a ser independiente. Y en el Ponto se hablaba el idioma nativo, el póntico. Además, a esta región se le identificaba también como una sola, juntamente con Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y también aparece acá en este mismo versículo, nos habla de Asia. Quiero que me pongas mucha atención a esto, porque nosotros sabemos, todos conocemos y sabemos que Asia es uno de los continentes que conforma lo que es el planeta Tierra, pero también acá en la Biblia se conoce como Asia, la cual se le designa a la provincia romana que ocupaba la región occidental de Asia Menor, lo que es en la actualidad Turquía, y comprendía los antiguos territorios de Misia, Lidia, Caria, Frigia, cuya capital al principio estaba en Pérgamo, o sea en Misia, pero durante el reinado del emperador romano Augusto se trasladó la capital a Éfeso. Este nombre Asia se deriva de la palabra As-Su, la cual significa salida del sol. Y recordemos que Asia, esta región, aparece aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 6, en el capítulo 19, versículo 10, en Primera de Corintios 16, 19, en Segunda de Corintios 1, 8 y en Segunda de Timoteo 1, 15. También en el versículo número 10 dice: en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Frigia y Panfilia. Frigia es una región de Asia Menor. Es conocida por ser una región muy dada a la agricultura, con una gran población. Principalmente en aquel tiempo había una comunidad de judíos ahí en Frigia. Se dividía en dos partes, Gran Frigia y Pequeña Frigia. El apóstol Pablo pasó por Frigia en su tercer viaje misionero y luego bajó a Éfeso. Se hablaba el idioma frigio, una lengua indoeuropea en cierta medida mezclada con idiomas armeno,
y griego. Nos habla de Panfilia. Esta era una región de Asia Menor, limitaba al oeste con la provincia de Licia, al norte con Galacia, al este con Siria, de clima cálido. Se sabe que sus habitantes eran una mezcla de una tribu griega dórica. En esta región vivían judíos y prosélitos, o sea, gentiles convertidos al judaísmo. Panfilia del idioma griego significa tierra de todas las razas. Pan significa todo y filon significa raza. Y se hablaba el idioma griego panfilio, un dialecto del griego antiguo. También aparece acá en este versículo número 10, Egipto, o sea, Misraim. En Génesis capítulo 10, versículo 9 aparece Misraim, un hijo de Sem, antepasado de los egipcios. Egipto al noroeste de África, al oeste con Libia, al sur con Sudán, al norte con el mar Mediterráneo y al este con el mar Rojo e Israel. Su capital es el Cairo y su idioma es el árabe. Este nombre Egipto viene del idioma griego Aegyptos, el cual significa mansión del espíritu de Ta, el cual dio el nombre a la ciudad de Memphis. También nos habla de África, del idioma griego Aperique, del idioma latín Aprica. Ambos términos se traducen como sin frío o soleado. Es el tercer continente más grande del mundo después de Asia y América. Es el mayor de cantidad de países con sus respectivos idiomas. Nos habla también de Cirene, actual Libia. Cirene en idioma griego es Kimt, el cual no tiene significado. Se hablaba el idioma griego jónico. Allí nació Simón de Cirene, quien le ayudó a Jesús a llevar la cruz al Gólgota. También de Cirene era Lucio, que se sabe fue pastor de ahí y que después fue martirizado. Los judíos de Cirene eran muy importantes y de gran influencia, que tenían una sinagoga en Jerusalén. Y nos habla también que en ese momento se encontraban varios romanos en Judea. Sin duda alguna había una comunidad de ciudadanos romanos que estaban en Judea y prosélitos, dice, como lo mencionamos, que estos prosélitos eran gentiles convertidos al judaísmo y que se encontraban en ese momento ahí también. Entonces, en el versículo 11 dice: cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Versículo 13, mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. En el versículo 11 nos habla de Creta. Creta es una isla en el mar Mediterráneo al noreste de Cítara y al noreste de Rodas, que también tiene tanto en la región noreste como noroeste. Creta es un puente natural entre Europa y Asia Menor, ya que se encuentra a 160 kilómetros al sur de Grecia continental. Esta es una isla muy montañosa. En Creta se habla el idioma griego, pero también hay una variante dialectal llamada cretense, del griego moderno. Allí pues había una comunidad judía numerosa en el siglo IV y III a.C. Y nos habla de árabes. Recordemos que los árabes son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham y de Agar. Nos habla también en este versículo que en nuestras lenguas, dice, las maravillas de Dios hablaban. O sea, las obras de Dios a favor del pueblo de Israel. También nos habla de testimonio a través de ello. Y en el versículo 12 nos damos cuenta, dice que todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué puede decir esto? El asombro, la ignorancia, la incredulidad del mundo. Y finalmente en el versículo 13 dice: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. La burla, los burladores,
mosto o vino, bebida embriagante. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, si hay algo muy importante que nosotros debemos de estar agradecidos con nuestro Dios, con nuestro Padre, es que a través de la palabra de Dios nosotros vamos aprendiendo, nosotros vamos conociendo. Y si hay algo tan hermoso, y que uno de los propósitos precisamente es el estudio de la palabra de Dios. A través de los estudios que el Señor nos permite realizar, si bien es cierto que es una transmisión a través de esta red social y que muchas veces el límite de tiempo es muy corto, pero como siempre lo hemos dicho, esta reunión se graba para que posteriormente ya en casa o en cualquier lugar que tengamos el suficiente tiempo y comodidad, estemos y lo volvamos a escuchar ya con nuestra Biblia. Si tenemos varias versiones, pues mucho que mejor. Y también con nuestro bolígrafo, nuestro cuaderno, pues ya de eso se trata, un estudio bíblico. Porque a través de esta reunión, tanto los hermanos y hermanas que estamos reunidos acá, aprendemos. Cuando se termina de transmitir esta reunión, las preguntas vienen de ellos y nosotros damos las respuestas conforme a la palabra de Dios, porque es un estudio bíblico. Allá en casa tú lo puedes hacer también. Y si tienes alguna interrogante, pues también nos la puedes hacer llegar a través de un mensaje por Messenger. Y todo, sugerencias o correcciones, porque somos humanos y en una o en otra manera también, ¿no? En algún momento podemos fallar, pero lo importante es que lo estamos haciendo con amor, con temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, porque no lo estamos haciendo para el hombre, ni para la mujer, ni para darnos a conocer nosotros, para que digan, bueno, ese sí sabe o ese no. Lo hacemos porque tenemos el mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El estudio bíblico, si bien es cierto, se toca alimento sólido, pero también sirve para evangelizar a aquellos y aquellas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios a través de Jesucristo. Hoy hemos tocado un tema muy especial, muy profundo, la venida del Espíritu Santo. Ya en el siguiente estudio que tengamos, si el Señor así lo permite, dentro de 3 días, ya nos vamos a dar cuenta cómo el bautismo del Espíritu Santo vino tremendamente sobre los que estaban en el aposento alto, y eso nos va a ir guiando aún más. Y hoy hemos aprendido lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, su labor que hace. Por eso lo leímos en el versículo número 3, en donde profundizamos con texto bíblico todo lo que el Espíritu Santo y lo mucho que Él hace en nuestras vidas. Entonces hoy es nuestro anhelo, nuestro deseo en el amor de Jesucristo, que sea de bendición, porque definitivamente siempre lo hemos dicho, para el Señor hay que darle con excelencia lo mejor que nosotros podamos dar. No importa el tiempo, pero como sabemos también que en esta red social el tiempo es limitado, entonces tenemos muchas veces que resumir el estudio, pero lo hemos hecho con todo nuestro corazón y es nuestro deseo en el amor de Jesucristo que sea de bendición. Bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, a nombre del pastor general de Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de la congregación en general. Vamos a dar gracias antes de dar por terminado este estudio. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos has dado. Yo te pido
Señor, que esta palabra haya quedado escrita, grabada y haya sido sembrada en nuestros corazones, para que dé fruto en el tiempo tuyo, Señor. Que esta palabra, Señor, nos ayude a crecer, a madurar espiritualmente, para que la pongamos por obra, que demos fruto al 100 por 1, y por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy escuchó este estudio bíblico. Por favor, que esta palabra, no importa si es una semilla pequeña, porque seguro, como no conoce de la palabra, tal vez no la pueda entender al principio, pero tú, Espíritu Santo, tú vas a empezar una labor de abrir camino en esos corazones, en esas vidas, para que muy pronto, cuando tú, Señor Jesús, llegues a tocar a la puerta de sus corazones, ellos ya estén dispuestos a recibirte como Señor y Salvador de sus vidas. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante, peleando la batalla de la fe, corriendo con paciencia la carrera de la misma, para que podamos ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y bajo la guía del Espíritu Santo. Señor, gracias porque hoy nos diste una gran enseñanza, esa labor del Espíritu Santo. Así como en ese momento llenó a los apóstoles y a los que estaban reunidos ahí, hoy también, día con día, lo haces con muchos hermanos y con muchas hermanas en Jesucristo, que hoy están recibiendo esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por lo que tú nos has dado. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo. Y si el Señor así lo permite, estaremos en el próximo estudio bíblico. Adelante en victoria en Jesucristo. Un servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo. Amén y amén y amén.